está costando perder peso a pesar de estar haciendo las mismas cosas que solías hacer, llevar la misma alimentación y aún así te sientes más cansada, más irritable, te estás inflamando con alimentos que antes no lo hacías, a pesar de dormir tus 7-8 horas te levantas más cansada, te cuesta enfocarte y concentrarte, pero además tus ciclos menstruales también se encuentran irregulares. Déjame decirte que esto puede deberse a que tus hormonas no se encuentren de la mejor manera o lo más óptimo posible. Así que hoy te voy a estar hablando justamente de esos 5 alimentos que debes incluir dentro de tu alimentación para garantizar una salud hormonal lo mejor posible. Y digo cuáles son los que vamos a incluir porque estamos acostumbrados a siempre estar escuchando que tenemos que eliminar, que tenemos que quitar, hacer dietas muy restrictivas, dietas en donde se elimine una gran cantidad de alimentos que al final lo que generan es más ansiedad, van a generar efecto rebote porque eventualmente esa misma ansiedad genera que uno quiera irselos a comer en algún momento y además va a estresar a tu cuerpo y si no sabías, el estrés aumenta el cortisol, así que eso también va a afectar a tus hormonas. Así que hoy no te voy a hablar qué vas a eliminar, sino qué vas a agregar y vas a ver unos cambios impresionantes en tus hormonas y en tu salud. Y no solamente te voy a estar hablando sobre estos alimentos, sino también de cómo los puedes empezar a incluir para que te sea muchísimo más fácil en el día a día cumplir con estas recomendaciones. Así que vamos con el primer alimento. Primero, pescados azules, principalmente por los omega 3 que contienen. Puede ser salmón, sardina o caballa, entre otros. Hay muchos más alimentos que lo contienen, pero principalmente en estos nos podemos basar para hacer un gran aporte entre 3 a 4 veces a la semana. Aquí es lo importante ser conscientes que si no logramos tener esta cantidad de alimento en la semana, tenemos que apoyarnos en un suplemento porque este es uno de los nutrientes fundamentales para la salud hormonal y cerebral. El omega 3 está implicado en todo el proceso antiinflamatorio. Estamos en un mundo donde estamos rodeados de omegas 6. Esto ya lo he hablado en otros videos por si no lo has visto. Todo lo que sean aceites vegetales como aceite de soya, de palma, de girasol, de algodón, de semilla de uva, todos los que se suelen utilizar mucho en la industria de alimentos, en todo lo que son paquetes, bollerías, reposterías, son aceites que inflaman nuestro cuerpo, es un omega 6 que inflama nuestro cuerpo y tenemos una gran cantidad de este a lo largo del día en diferentes comidas que nos hacemos. Así que por eso es muy importante garantizar de 3 a 4 días a la semana el consumo de este tipo de pescados y si no es tu caso, se te dificulta, no estás tan acostumbrada a incluirlo, sí te recomendaría entonces incluir un suplemento porque definitivamente necesitamos tener un aporte adecuado para nuestra salud hormonal y cerebral. Hay estudios que demuestran que las mujeres que tienen deficiencia de omega 3 en su alimentación tienen un riesgo de tener un 50% más de alteraciones hormonales y de síntomas premenstruales mucho más fuertes que aquellas mujeres que no tienen esta deficiencia. Si te cuesta consumirlo, también lo puedes agregar como suplemento en pastilla o también con el aceite de hígado de bacalao y lo puedes incluir en una ensalada o simplemente tomándotelo y ya. Y lo puedes incluir a la plancha, solo en el horno o lo puedes incluir también con vegetales o mezclado con otro tipo de alimentos como es el caso de una papa, de un plátano y de esta manera se te va a hacer muchísimo más fácil incluirlo en tu día a día. El segundo es el huevo. Posiblemente ya lo hayas escuchado por la importancia en el caso de las proteínas, pero en la yema se encuentra principalmente un nutriente que es ideal para la formación de estrógenos y de progesterona, que es el colesterol. Le tenemos mucho miedo al colesterol porque se ha hablado demasiado sobre la parte cardiovascular, pero ya hay muchísimos estudios que desmienten esto y que realmente se sabe que el colesterol que tiene el huevo, primero, no se absorbe en su totalidad y dos, no es el mismo colesterol que se va a medir a nivel sanguíneo cuando te hacen a ti una analítica de sangre. Este colesterol sanguíneo que tú ves y que está elevado se debe a otros alimentos, como es el caso del colesterol de las grasas trans, de las grasas proinflamatorias. Entonces, hay que aprender a diferenciar estos dos y no tenerle miedo a consumir todos los días. Puedes comer incluso 3 huevos sin ningún problema y si es tu caso que tienes el colesterol elevado, habría que adaptar otros hábitos de alimentación, actividad física para bajarlo y llevarlo a los rangos normales, pero no le tengas miedo si tu alimentación se basa en alimentos que sean enteros, que sean naturales, que sea lo que la naturaleza te produce. Si es así, no le tengas miedo a tus niveles de colesterol. Incluso hay estudios que han demostrado que las mujeres que consumen huevo a diario, más de 2 huevos al día, tienen una mayor resistencia a tener estos síntomas premenstruales que te acabo de mencionar, como es el caso de la fatiga, de los problemas de irregularidad en el periodo menstrual, los problemas también de dolores y del síndrome premenstrual y también problemas con su peso. Así que
como lo ves, es beneficioso por todo lado. Y para incluirlo dentro de tu alimentación es demasiado fácil. Ya sabes que hay muchísimas recetas, las tradicionales del huevo, donde tú lo ves el huevo como tal en la preparación, pero también que lo puedes mezclar con diferentes alimentos, como es el caso de papa, lo puedes mezclar con arroz, lo puedes poner también en recetas, lo puedes hacer hervido y mezclarlo también con ensaladas. En fin, este es uno de los alimentos que son más versátiles para incluirlo dentro de tu alimentación y que lo puedas comer a diario sin ningún problema. 3, y esta puede ser un poco controversial, y es las carnes de vaca o de res. Y acá hay muchas personas que le tienen miedo porque por años se ha hablado de lo perjudiciales que son para la salud, pero aquí quiero hacerte una aclaración principal, y es que es muy diferente que estamos hablando de las vacas que son alimentadas 100% con pasto versus una vaca que es alimentada con concentrado y con otros alimentos que afectan la calidad nutricional de ese alimento en el momento que tú te lo llegas a comer. Asimismo, que son vacas que están inyectadas con hormonas, eventualmente tú al comerte este tipo de carne, ese estrógeno y esas hormonas que fueron inyectadas en este alimento, no solamente en la vaca, sino también en el pollo y en otros animales, también se van a llegar a tu cuerpo y también te vas a ver afectada. Entonces, por eso la importancia de saber elegir los alimentos correctos. Y ese alimento es una fuente impresionante de hierro absorbible por tu cuerpo, a diferencia, por ejemplo, de las proteínas de origen vegetal, que lamentablemente la calidad de hierro no es la más biodisponible, es decir, que tu cuerpo no la puede absorber en su totalidad, a diferencia de las carnes de origen animal. Y en el caso de la carne de res es una de las que más se va a absorber y en la que mayor cantidad de hierro va a contener versus otro tipo de carnes, como es el caso del pescado o del pollo. También va a contener mucho zinc y CLA, que son fundamentales para todo lo que es la salud hormonal y metabólica. Incluir este tipo de alimentos dentro de tu alimentación semanal es fundamental, por lo menos entre 2 a 3 veces a la semana, por el aporte de hierro, como te acabo de mencionar, porque hay estudios que demuestran que las mujeres que tienen anemia o que ya sus niveles de hierro están llegando a límites inferiores tienen una probabilidad de tener 40% más de ciclos irregulares versus una mujer que tiene sus niveles de hierro estables. Así que esto también va a afectar muchísimo la producción de tus hormonas y de que tú te sientas bien a lo largo del mes, y también los síntomas que vas a tener durante todo el tiempo de los ciclos menstruales y de los síntomas asociados a eso a lo largo del mes. Este alimento ya sabemos que lo podemos incluir también en preparaciones a la plancha, al horno, asada. La podemos hacer también en presentación de hamburguesas, de salchichas, en donde tú puedes hacer tu propia salchicha 100% de carne de res magra. También le puedes agregar salsas, ensaladas. En fin, es también un alimento que es muy versátil y que también, dependiendo de la salsa que hagas y la presentación, el sabor va a ser muchísimo más fácil de aceptar. En el caso que no te guste mucho, no te sientas tan a gusto, también la puedes mezclar con otras proteínas para empezarte a acostumbrar y que tu paladar se empiece a adaptar a este sabor, pero es importante que lo hagas por lo menos unas 2 veces a la semana. 4, el kefir, que tiene 15 veces más probióticos que un yogur tradicional. Los probióticos son fundamentales para garantizar que tu microbiota intestinal, que es ese reino vivo que tienes en tu intestino, que no sé si lo hayas escuchado, es como nuestro segundo cerebro. Aquí se regulan muchísimas funciones metabólicas y de absorción de los nutrientes, pero también está conectado directamente con el cerebro a través del nervio vago, que le envía señales bidireccional, es decir, entre cerebro e intestino se van mandando señales para decir al intestino: necesito la producción de estos neurotransmisores, necesito la producción de estas hormonas, se necesita la absorción de más de estos nutrientes. Entonces, tener una óptima salud intestinal no solamente va a facilitar que tu proceso metabólico sea muchísimo más beneficioso para tu cuerpo, que se produzcan las hormonas, las enzimas que se necesitan, sino que también la absorción de nutrientes va a ser óptima. Si tú tienes una microbiota intestinal que está principalmente con patógenos o con bacterias que no son saludables, la elección de alimentos no va a ser la mejor. Ya hay estudios que demuestran incluso que cuando tú tienes una bacteria patógena, una bacteria mala en tu intestino que se alimenta con azúcar simple, va a pedirle a tu cerebro y te va a dar esos antojos a tu cerebro de querer más de estos alimentos. Pero principalmente es porque son esas bacterias las que están hablando y a través del nervio vago le están mandando esa señal al cerebro de decir: quiero más azúcar, necesito comer más este alimento, para alimentarlas a ellas. Así que es fundamental también garantizar a través de este kefir, que tiene tantos probióticos, que ese reino vivo se encuentre de la mejor manera. Esto va a ayudar también a que la membrana de la mucosa intestinal esté lo más limpia posible y lo más perfecta para que se absorban los nutrientes necesarios para que tu cuerpo pueda utilizarlos como sustrato para generar todas las enzimas, hormonas y toda la función metabólica. Incluso existen estudios que demuestran que el 70% de las mujeres que tienen todos estos síntomas que te acabo de mencionar al inicio del video y que sus hormonas no están reguladas de la mejor manera,
también tienen un desequilibrio en su microbiota intestinal, que su proporción de bacterias buenas y malas no es la óptima, y también que tienen intestino irritable o tienen algún tipo de patología o de alguna enfermedad directamente en su intestino, es decir, su microbiota intestinal está alterada, para que te des cuenta la importancia. Es por esto que se debe incluir a diario el uso de este tipo de alimentos. Si no te gusta, no te sientes todavía muy cómodo con ello, te recomendaría entonces que comiences a incluir probióticos con otros alimentos fermentados o definitivamente con un suplemento, pero son importantes de incluir dentro de tu alimentación. Pero antes de incluir a los probióticos, sí te recomiendo que empieces a adaptar tu alimentación. De nada te sirve tener los mejores probióticos, los de las mejores cepas, si tu intestino no está preparado aún para recibirlos. Por el contrario, te vas a empezar a sentir más inflamada, con más gases, con diarreas o incluso con estreñimiento. Entonces es importante hacer todo esto en conjunto con unos buenos hábitos, una buena alimentación, pero sí es importante que lo tengas en tu radar, que hay que empezarlos a incluir a diario. Quinto y último, hígado de res o de pollo. Este es un alimento que está infravalorado. Muchísimas personas le tienen un poco de respeto por su apariencia, por el olor o incluso por su sabor, pero tiene muchísimos beneficios a nivel nutricional. Está cargado de hierro, vitamina A, zinc, magnesio y todo el complejo B, que es fundamental para toda la estructura y buen funcionamiento de tus hormonas. Así que si a ti te gusta y lo toleras, es ideal que lo puedas incluir al menos una vez a la semana. Si tú eres como yo, que no te gusta mucho consumirlo, a mí personalmente la textura me desagrada muchísimo y me cuesta incluirlo una vez a la semana, te recomiendo un suplemento como estos que te estoy dejando aquí, que es ideal porque contiene todos los nutrientes, todos los beneficios de este tipo de alimento, pero no tienes que masticarlo. Entonces es un suplemento que viene con vacas que son alimentadas 100% con pasto, que es orgánico, que el proceso de extracción para volverlo polvo también cumple con todo lo que debería hacer para evitar que se evaporen estas vitaminas y todos los nutrientes que te acabo de mencionar. Así que si te interesa, también en la descripción te va a estar dejando el enlace para que lo puedas conseguir, y es supremamente fácil de cocinar. Las personas les gusta mucho con cebolla, que sea asado, incluso hay personas que lo pueden mezclar en batidos con remolacha y también dicen que no se siente el sabor, pero en lo personal yo sí siento que se siente un poco, así que si a ti te gusta, esta es una buena opción también de incluir toda esta cantidad de nutrientes que son fundamentales para tus hormonas. Como te dije al inicio del video, lo más importante es saber la razón por la cual estamos consumiendo cada uno de estos alimentos, cómo incluirlos, que te di varios ejemplos, pero sobre todo entender que no se trata tanto de eliminar y de seguir tendencias que a veces en redes sociales parecen que funcionan muy bien. Muchas veces estas están recomendadas es por hombres que no tienen las mismas necesidades energéticas y metabólicas y hormonales que nosotros como mujeres, o que son mujeres que aún no han llegado a una edad en donde se necesita empezar a hacer algunos tipos de ajustes y adaptaciones a la alimentación, como es el caso de las mujeres que ya empiezan a llegar a los 35, 40 años, que comenzamos a tener síntomas de la perimenopausia importantísimos de identificar y comenzar a tratar para ayudar a nuestro cuerpo a que cuando llegue la menopausia, que va a llegar tarde o temprano, tengamos el mejor estado de nuestro cuerpo posible, para que de esa manera los síntomas sean muchísimo más ligeros, más leves, más fáciles de llevar y que no generen tanta resistencia por parte de nosotras y por parte de nuestro cuerpo, que a veces nos cuesta entender este paso y estos cambios hormonales. Pero si entendemos la teoría, entendemos de dónde es que viene y la importancia, va a ser muchísimo más fácil y llevadero. Déjame saber en comentarios si ya incluyes estos alimentos dentro de tu alimentación, cuáles vas a empezar a incluir, y no dejes de compartir este video con otras mujeres que les pueda interesar esta información, que tú ya hayas notado que están empezando a tener estos síntomas hormonales y que se van a ver beneficiadas al incluir toda esta cantidad de alimentos para su salud hormonal y metabólica. Me encantaría leerte en comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.